Sean ustedes muy bienvenidos y reciban un cálido saludo de Marisoleidi Campaña Castro, Mayra Judith Lima López, María Mercedes Valerio Pascuales, Liris Oleiza Riascos, María Yaritza Rentería Mosquera y Omar Ricardo Flores Márquez. En esta ocasión queremos compartir algunas reflexiones en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos que desde una mirada histórica permiten entender los retos de la educación en América Latina en la actualidad. El objetivo de nuestro programa es dialogar sobre cómo las pedagogías críticas y decoloniales invitan a pensar la escuela como un espacio en donde se pueda transformar socialmente el aprendizaje, no para memorizar contenidos, sino para formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con su realidad. En el transcurso de nuestro programa, recordando a nuestra profesora Lady Sáchica, hablaremos de las aportaciones de pensadores como el pedagogo brasileño Paulo Freire, Aníbal Quijano o Catherine Walsh, que coinciden en que la educación debe precisar las desigualdades y contribuir a construir una sociedad más justa. Les invitamos a acompañarnos en esta reflexión y a pensar cómo desde nuestra práctica docente podemos contribuir a ese cambio educativo que debe darse en Latinoamérica. Para comprender estas propuestas es preciso realizar un breve recorrido de la historia de la educación en América Latina a lo largo de la época colonial, ya que en aquel entonces la educación estuvo orientada a reiterar las ideas del pensamiento europeo y a afianzar ciertas estructuras dentro del poder que aparentemente recompensaban ciertos tipos de conocimiento y de pensamiento. Por lo tanto, fueron considerados de menor importancia todos aquellos saberes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Y a medida que pasaron los años, y cuando ya los países habían alcanzado su independencia política, muchas de aquellas formas de enseñar continuaron estando en las escuelas, como eran las clases expositivas, la memorización, las disciplinas ortodoxas y la relación vertical entre los docentes y los discentes. También podemos resaltar que las pedagogías críticas surgieron cuestionando esas prácticas tradicionales y empezaron a proponer la educación hacia el diálogo, la participación, la posibilidad de transformar la realidad social. Por otra parte, estas corrientes también sabían entender que educar significa formar personas capaces de pensar, de reflexionar acerca de cuál es su lugar en el mundo y cerciorarse de participar en la solución de los problemas de su comunidad. En este sentido, el autor Paulo Freire, que es considerado uno de los pedagogos más influyentes de América Latina, él en su obra llamada La pedagogía del oprimido, nos explica que la educación no puede reducirse únicamente a transmitir información. Nos dice que cuando eso ocurre, los estudiantes terminan siendo receptores pasivos. A este modelo él lo llamó educación bancaria. ¿Por qué? ¿Por qué él llama esto educación bancaria? Porque el rol del docente lo único que va a hacer es depositar los conocimientos sin invitar a una reflexión como una alternativa, por decirlo así. Freire propone una educación problematizadora basada en el diálogo y en la construcción conjunta del conocimiento. Para el autor, enseñar significa brindar oportunidades para que las personas puedan comprender cuál es su realidad y de esta manera puedan desarrollar una conciencia crítica y sean capaces de poder transformarla. Esta propuesta sigue siendo vigente porque él invita a los docentes a valorar las experiencias y los saberes de sus estudiantes y de esta manera puedan convertir el aula en un espacio donde todos puedan aprender, como lo afirmó más o menos en 1970, que aquí nos dice que la educación debe ser auténtica y un acto de libertad en el que las personas se conviertan en protagonistas de su propia historia. Entonces, a modo de conclusión o para finalizar, la propuesta de Freire nos recuerda a nosotros como docentes que enseñar no es solamente o simplemente ya transmitir conocimientos, sino que
podamos ser capaces de formar personas que piensen críticamente y de esta manera puedan transformar su realidad. Las pedagogías decoloniales concedieron importancia a estas reflexiones al interrogarse sobre la permanencia de los efectos de la colonialidad en las sociedades latinoamericanas. Aníbal Quijano hace notar que la colonialidad del poder aún organiza las relaciones sociales, aún después del colonialismo, y se inscribe en la manera como se produce el conocimiento y se aprecian las culturas. En este sentido, Catherine da un paso más adelante y plantea que la escuela debe percibir diversidad cultural como una riqueza para fomentar el diálogo entre las distintas formas de conocimiento, lo que implica valorar los saberes ancestrales, las lenguas propias y las experiencias de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales, los que fueron excluidos de los currículos durante mucho tiempo. Las pedagogías decoloniales no pretenden sustituir un conocimiento por otro, sino proporcionar encuentros entre las distintas maneras de conocer el mundo en el sentido de garantizar una educación con una mejor democracia, inclusión, respeto por la diversidad cultural. Al analizar la realidad educativa actual, encontramos que muchos de los problemas expuestos por estos autores perduran hasta nuestros días, en el sentido de que perviven desigualdad en el acceso, prácticas discriminatorias, currículos poco contextualizados y una metodología centrada exclusivamente en la transmisión de contenido. Por eso, que hoy en día las pedagogías críticas y las pedagogías decoloniales sean aún pertinentes para afrontar los retos del siglo XXI. Entre sus propuestas está que las y los docentes desarrollen estrategias participativas y promuevan el pensamiento crítico y doten a los estudiantes de la capacidad de analizar su entorno y de construir de forma colectiva las soluciones a los problemas que lo atraviesan. Reconocer la diversidad cultural como riqueza para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y para educar en el respeto, la inclusión y la justicia social también es otra de las propuestas que defienden. La escuela podría así convertirse en el espacio en el que hacer emerge a ciudadanos y ciudadanas comprometidos en la transformación de sus contextos y con la construcción de sociedades más justas. Para finalizar, podemos sostener que las pedagogías críticas y decoloniales nos ofrecen la posibilidad de volver a significar el lugar que ocupa la educación en América Latina. Sus aportes nos permiten comprender que enseñar no es simplemente transmitir conocimientos, sino que implica acompañar procesos de reflexión, diálogo, participación y construcción colectiva del saber. Como futuros magísteres en educación, sabemos que es importante tomar en cuenta una práctica pedagógica que se comprometa con la equidad, el reconocimiento de la diversidad y la transformación social. Los docentes tenemos la responsabilidad de fomentar espacios con pluralidad, donde los estudiantes puedan desarrollar las competencias necesarias para participar en la búsqueda de soluciones a los problemas de su contexto. Deseamos que esta reflexión vaya en la línea de fortalecer el compromiso con una educación más humana, crítica, inclusiva y decolonial. Muchas gracias por su atención. Invitémoslos a seguir reflexionando en torno al inmerso poder transformador que tiene la educación cuando se pone al servicio de la justicia social o del bien común. Muchas gracias por su escucha.